Muy buenas tardes, me encuentro en la Institución Educativa San Fernando. Soy Claudia Gudel y me encuentro en compañía de la profesora Magnolia Vargas, la cual orienta el área de ética y valores en la institución en los grados de la básica secundaria. Magnolia, ¿cada cuánto usted realiza actividades de planeación en la institución? Para cumplir con un requerimiento, pues se realiza la planeación cada 3 meses, o sea, por periodo. En el momento de realizar la planeación, se tiene en cuenta, lógicamente, lo que nos dan en los textos para seguir, para seguir el ritmo de los textos. Pero realmente la planeación como tal no tiene como un fundamento categórico, como un fundamento lógico, porque lógicamente el maestro planea, pero surgen inquietudes en las clases a la cual no corresponde la planeación. Entonces, si usted me preguntara que si es realmente la planeación y el por qué, le diría, es importante conocer los temas, la temática, pero planear como tal, decir que voy a dar en esta hora de clase esto, no tiene ningún fundamento porque es de acuerdo a la necesidad del grupo que se da esa clase y se puede acomodar a ella. Entonces podríamos decir que para usted no tiene ningún tipo de valor la planeación. A ver, tipo de valor como, vuelvo y digo, tipo de valor como requerimiento, sí, para llenar unas expectativas, no sé si a nivel institucional, a nivel de núcleo, no sé, pero no es importante, no es importante la planeación. Bueno, ¿qué es lo que usted presenta como contenidos del área a sus estudiantes? Se le dan los logros, los objetivos, o sea, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué lo vamos a ver? ¿Qué objetivo? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pero como le dije anteriormente, esa clase con esos objetivos yo no la voy a dar a nivel de un texto, la doy a nivel de la vivencia del joven, de lo que está pasando en la sociedad ahora, de cosas personales o del requerimiento de las necesidades del joven, pero no únicamente se remite a un texto o temática como tal. Entonces, desde el área de ética, ¿usted qué considera que los estudiantes realmente deben aprender? Desde cualquier área. Solamente se la achacan, por decir algo vulgarmente, a ética, pero ¿qué es lo que debe aprender un muchacho? A vivir. ¿Y qué es vivir? Es vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Saber normas, el contexto donde vive, cómo vivo y tratar de ser feliz. Es lo único que tiene que aprender, no tanto el estudiante, sino el ser humano como tal. Vamos a colocar un ejemplo de una clase. ¿Qué actividades usted realiza en ella? O sea, ¿cuál es su proceso durante el desarrollo de la clase? Primero, se da el nombre de la temática. Luego se le pregunta a los muchachos los saberes previos sobre eso. Ejemplo, octavo, ¿qué es autonomía? Al muchacho a veces le da como miedo participar porque teme cometer errores, pero eso se les dice, para eso estamos, para aprender. Se le da la temática, se le explica qué es autonomía, luego se copia porque lastimosamente nos tenemos que basar en un cuaderno para poder calificar. Y después de la explicación y de la copia se le hace una actividad de clase, que es lo que llama la evaluación de clase. ¿Qué entendí yo de esa temática que se dio? Muy bien, y para ese tipo de clases que usted acostumbra a realizar, ¿qué tipo de recursos utiliza usted para que su clase sea exitosa? Única y exclusivamente el recurso humano, la oratoria. Se da la clase y ya luego se le pregunta al muchacho qué entendió, qué no entendió, qué se le dificultó entender, pero no utilizo otro recurso que no sea la oratoria y para los muchachos, como digo yo, lastimosamente, cuaderno y lapicero. Entonces, ¿usted considera que solamente la oratoria, con esa oratoria los estudiantes adquieren un aprendizaje significativo? En el área de ética, yo lo valido, porque es vivencial, es lo que el muchacho me diga, siente, que exprese lo que está sintiendo, lo que está, em, lo que lo está motivando, lo que lo está desmotivando para hacer o dejar de hacer las cosas. Para mí únicamente y exclusivamente eso, el pensamiento del maestro, el pensamiento del muchacho y ponernos de acuerdo en un diálogo, no es más.
¿Alguna vez se ha apoyado de algún recurso digital, de la tecnología, para dar curso a sus clases de ética? Empezando que no los sé manejar y no los considero importantes para mi vida y mi estilo de vida. Y como no los sé manejar, no puedo hacerle entender o ponerle actividades a los muchachos de algo que yo no sé manejar y que no lo considero importante. Pero el colegio ha ofrecido algunas capacitaciones en contenidos digitales. ¿Considera que son importantes para tener en cuenta en las clases o simplemente son un tipo de, como un relleno en las competencias que el docente supuestamente debe manejar? A ver, aceptando mi ignorancia en el tema, no lo considero un relleno. Pero sí, eso le facilita a muchos docentes que lo saben manejar, poner evaluaciones por este medio, calificar por este medio, pero para mí se me dificultaría tremendamente y no lo aceptaría porque ya vendrían otras terceras personas que le ayudaron a hacer su tarea. En cambio, yo tengo que ver que el muchacho sí entendió lo que yo expliqué. Bueno, en la actualidad estamos viviendo una era digital. En este momento los estudiantes con los cuales convivimos son nativos digitales, nacieron en la tecnología, viven con la tecnología y prácticamente interactúan con la tecnología. ¿Qué pasa cuando el docente maneja lo que usted dice solamente la oratoria en controversia con lo que el estudiante realmente está viviendo? A ver, es lo que yo le digo a los muchachos. En ética y valores lo que pretendemos formar son personas. Y yo voy a contra de la tecnología por eso, porque entre más se acercan a la tecnología, se deshumanizan más. Mientras están pendientes de las redes sociales, de chismes, de escribir, de infinidades de cosas, el ser humano está dejando de ser humano. Lo decía Einstein hace unos 112 años y cuando eso no existía la tecnología de ahora, y decía, si seguimos avanzando en la tecnología, llegaremos a ser bestias. Y yo creo que a ese estado estamos llegando. En conclusión, ¿considera que entonces la tecnología obstaculiza el buen desarrollo de estas prácticas éticas en los estudiantes? Total, total. Porque como le digo, no sé desde las otras áreas, en fin, pero la pretensión del área de ética y valores, siendo la ética la ciencia que estudia las acciones humanas referentes al bien y al mal, pienso que la tecnología la están utilizando más mal que bien y la considero un enemigo número uno de la ética, la tecnología. Bueno, Magnolia, muchísimas gracias por la entrevista, usted muy amable. Muchas gracias a usted, Claudia, con mucho gusto. Si no me entregaron cuaderno de religión, o si lo entregaron, hasta allá, pero sin marcar. ¿Me entendieron, bebé? Lo que haga hasta hoy. De resto, y no me quiero pasar de víctima, pero las compañeras son testigos. Yo estoy con permiso desde el 10 de marzo. No me fui por entregar notas, aunque no era mi deber. Este mes yo lo estoy regalando. Y aún así hay gente que me dice, no, que el viernes lo puedo traer. El viernes estoy en la puta mierda si Dios quiere. 3 meses pidiéndoles un cuaderno. Marcelo, vaya, miren allá. Tengo un costal donde vienen todos los días una señora que se hizo para reciclar. Desde el 2014 tengo ese costal con cuaderno porque yo no voto cuaderno. Yo no voto cuaderno. Me faltan o no los marcaron o se les regalan al maestro que no era. Nosotros nos fijábamos, o sea, así no me lo cuentan, aquí en el salón y no había ninguno para el piso. Se los regalan. Así la más desordenada del mundo, pero no se me pierde ni una evaluación. Mira que les da en cuenta. Inclusive más religión, perdón. Bernardo Muez Camilo, ¿cuánto le dio? Ahora no me vayan a decir que no saben sumar 4 notas, dividirla y sumarle otro y dividir por 2. Eso lo hace un niño de quinto de primaria. Muchachos,
Yo les conté a ustedes que fui la peor para matemáticas, pero en quinto de primaria ya uno dividía por 4 citas. ¿No, compañera? Y aquí hay gente, padre, que me dice que no sabe dividir por 2 citas. Estamos rateando con lo que sabemos. Bebe, Bernardo Puez Camilo, ¿cuánto? Perfecto. Juan Pablo. Juan Diego. John Alexander. Ah, no, profe, 4 con 4. Ah, Sara Nicole. Buenas tardes, nos encontramos en la institución educativa Bernardo Arango Macías del municipio de La Estrella. Mi nombre es Lina Marcela Alcaraz y estoy en compañía del profesor Julio Figueroa Rodríguez. Él es docente del área de sociales en la básica secundaria y nos va a compartir cuáles son sus posturas acerca de la planeación y el uso de las herramientas TIC. Profesor Julio, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cada cuánto realiza usted actividades de planeación en la institución educativa? Buenas tardes. Lo de la planeación lo hacemos inicialmente, miramos el cronograma anual. Este año tuvimos que replantear la planeación en relación a los derechos básicos de aprendizaje que desarrolló el Ministerio de Educación nuevos, y posteriormente la hacemos cada periodo. Cuéntenos, ¿cómo valora usted la planeación en su área? ¿Es importante y por qué es importante para usted? No, la planeación es fundamental. Uno tiene que tener un norte, una hoja de ruta, además porque de ahí nosotros, si tenemos la planeación con el proyecto educativo institucional, con el modelo pedagógico y con la evaluación, entonces tiene que haber una coherencia entre esas estructuras, pues, de todo pues, lo que tenemos que tener con los muchachos. Entonces, cuando usted habla de coherencia, cuando presenta los contenidos a los estudiantes, ¿cómo le presenta los contenidos del área? ¿Qué les entrega a ustedes a ellos como insumo de contenido del área? No, principalmente hacemos la planeación en relación a los estándares, y tenemos, depende de los contenidos como tal, en ciencias sociales, depende pues los grados, pero entonces ya están determinados en cada grado los contenidos pues como tal, pero ya hay que tener en cuenta que uno pues como contenidos como tal no desarrolla, son como las competencias que trabaja con los muchachos. O sea que cuando usted a los muchachos les presenta esos contenidos, también les especifica cuáles son las competencias, o ustedes los dan información o solamente les dan los temas. No, principalmente con ellos en ciencias sociales se manejan las competencias que son las competencias argumentativas, propositivas, interpretativas. Entonces yo trabajo la planeación. Eso, lo que pasa es que con la planeación hay una cosa, la planeación es importantísima porque es la hoja de ruta, pero en el aula hay una tensión entre planeación e improvisación. Muchas veces en ciencias sociales a mí me gusta trabajar sobre temas actuales, entonces los muchachos uno les dice siempre que estén preguntando, y como estamos en un mundo con tantas tensiones a nivel internacional, entonces ellos siempre están preguntando por esas cosas porque uno los promueve a que dan noticias, entonces siempre hay una tensión entre la planeación y la improvisación, y muchas veces lo que uno tiene planeado en la clase pues se desborda, pero igual siempre trata uno pues de llevar
la planeación. Inicialmente uno sí planea pues los contenidos y dice, bueno, en noveno tenemos que ver siglo XX a nivel pues mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y después entonces ya miramos lo de los contextos. Correcto. Y entonces, si pensamos en lo que los estudiantes deben aprender, porque hay situaciones que por área son importantes para los estudiantes, usted me dice que la planeación le presenta su hoja de ruta, pero que cuando llega al aula de clase, el contexto normal lo lleva hacia otros ámbitos temáticos. Si pensamos en qué es lo que los estudiantes deben aprender, ¿usted cómo hace para canalizar esas informaciones? ¿Qué es lo que ellos deben aprender realmente en su área? Bueno, en ciencias sociales lo que yo necesito son principalmente muchachos con sentido crítico, que sepan analizar las situaciones, que miremos, o sea, las ciencias sociales son una ventana hacia el mundo, entonces estos muchachos no pasan muchas veces de un chat, de las cosas superfluas que presentan las redes sociales, entonces hay que hacer que el ambiente de aula sea un ambiente netamente académico y tratar pues de evitar todas esas distracciones. Correcto, entonces hablando del ambiente de aula, ¿usted me podría dar un ejemplo de cómo sería una clase? ¿Cuáles serían los pasos en sus clases? No, la clase principalmente, o sea, tiene tres momentos. Los saberes previos, uno tiene muy claro los objetivos que él va a proponer en esa clase. Segundo, la conceptualización. Y tercero, entonces ya uno hace una especie de retroalimentación, una socialización, un cierre y le pregunta a ellos qué aprendieron. Eso es fundamental, cerrar la clase bien, mostrándole a ellos esos pasos que tuvieron en la conceptualización. Correcto. Además de esos pasos, ¿usted de pronto en sus clases utiliza algún tipo de recurso diferente a la oratoria para que sean exitosas? Sí, o sea, uno en las clases puede utilizar música, yo utilizo mucho la iconografía, lecturas iconográficas, aprovechar por ejemplo los memes, entonces de política pues hay muchos y ellos son muy visuales, son de la multimedia, pero ellos a pesar de que están inmersos en esas redes sociales no entienden estas gráficas, estos memes, entonces es una oportunidad desde la política, desde la economía, desde la sociología, geografía, para entrar a ellos al conocimiento real científico, ¿cierto? Porque lo que hace uno en ciencias sociales es una transposición didáctica, uno tiene que tratar de llevar ese conocimiento científico al lenguaje de ellos, entonces eso es lo que se hace. Correcto. Y entonces, fuera del uso de esos memes como recurso, ¿habrá otro tipo de recursos que se puedan utilizar para que hayan aprendizajes significativos, diferentes a esos? Sí, yo ahora he estado utilizando una herramienta que se llama Flipping Classroom, es la clase al revés. Y pues a pesar de que ellos se mantienen inmersos en internet y a veces es difícil, pero es una muy buena herramienta porque ellos ven los tutoriales, ven los videos en la casa, miran la información y en la clase hacemos la tarea. Entonces esa es una buena oportunidad para utilizar la tecnología. Muchas veces ellos no tienen que sacar las copias ni nada porque ya tienen la información en el celular. Muy bien, entonces usted de los docentes, según veo, que se apoya sus clases en recursos TIC, las utiliza en algunas ocasiones. Si habláramos de las capacitaciones que se han tenido en las diferentes instituciones educativas,
¿usted considera que lo que se ha aprendido en esas capacitaciones son importantes para ser tenidas en cuenta en las clases? No, pues son muy importantes. El problema es que no hay o los suficientes equipos o a veces la conectividad, pero es importante que los profesores estén siempre, pero es fundamental que se haga eso, pero con todo el proceso didáctico, como lo que no pude aclarar al principio, ¿cierto? Que haya una relación entre el modelo pedagógico, entre la planeación y entre la evaluación, que haya una coherencia, bueno, qué tipo de ser queremos formar y haya una estructura ahí, pero muchas veces si por ejemplo utilizamos el BioBit simplemente como tablero por no escribir, entonces eso es vacío, entonces tiene que ver, bueno, ¿a dónde es que vamos a caminar los muchachos? ¿Y cuáles serían entonces las competencias que a su parecer debe tener un docente para poder integrar esas herramientas TIC para que sean útiles y no se conviertan en un relleno? No, o sea, el docente debe conocer muy bien todo el proceso pedagógico, ¿cierto? Todo lo que es la didáctica como tal. Y tiene que estar muy abierto a estas posibilidades. No dejarse amilanar por esas, pues por la pereza o no, tiene que ser un gestor constante de que todos los días hay que aprender, que todos los días hay que hacer cosas nuevas y hay que entender que muchos docentes le tienen miedo a los celulares, inclusive uno ha visto profesores que les incautan los celulares, pues por así decirlo, uno entra a las clases y los celulares están en un lugar y yo, por ejemplo, no le tengo mucho miedo a eso porque sé que los muchachos son multimedia, que los muchachos pueden estar atentos a muchas cosas. Entonces, no, antes que un peligro, nosotros tenemos que volvernos aliados de la tecnología. Lo que tiene que hacer es, como dije antes, es que esos muchachos pasen de un chat, de las redes sociales, simplemente para cosas inútiles, para cuestiones académicas. Claro. Así como estaba diciendo usted ahorita, pues entendemos que en la actualidad, como estamos en medio de esta era digital, los estudiantes con los cuales estamos conviviendo son nativos digitales, ¿cierto? Ellos interactúan constantemente con la tecnología. Cuando uno acerca la tecnología dentro del aula de clase, cuando esos elementos se convierten en herramienta, el docente, ¿cómo hace para manejar ese ambiente de aula? Usted en su aula, ¿cómo hace? Ahora me ponía un ejemplo de aquellos docentes que le retiran los dispositivos tecnológicos a los estudiantes porque los consideran que son distractores, pero usted por el contrario le permite que los tenga. ¿Cómo hace usted para mantener en el aula ese ambiente y que los chicos estén muy pendientes de la clase y utilicen también la herramienta, pero como una herramienta de trabajo y no como un elemento distractor? ¿Usted qué hace en ese caso? No, lo que pasa es que uno con ellos maneja los tiempos y entonces si estamos en una parte de exposición magistral y eso, y entonces uno trata de decirles a ellos, y ellos van respetando los tiempos, y en el momento, si es un trabajo grupal, que pueden a veces hasta escuchar música y eso, pues se puede, si están pues haciendo actividades sencillas, pero no, hay que estar muy atentos, uno como profesor pues no puede sentarse, tiene que estar rotando por toda la clase, eso porque de todas maneras yo soy un profesor que pienso que el aula debe ser democrática y tiene más el trabajo colaborativo, entonces que los muchachos estén en grupo, todo eso. Yo no estoy porque los muchachos estén pues en unas filas, no, ya la clase debería ser en unas mesas con trabajo colaborativo, pero todavía eso
no hay, o sea, ¿No se ha podido lograr esa situación de... o sea, la idea es que ya no existe que los profesores que se preocupan que porque es que no puedo ir al aula de informática o no puedo... No, es que el aula de informática ya olvídese de eso, porque nosotros tenemos que tener esas competencias de que los muchachos siempre... es que la información está ahí, ¿cierto? Lo que necesitamos es el pensamiento crítico, que ellos sepan analizar, clasificar los procesos de pensamiento para analizar esa información que está ahí. Claro. Entonces, cuando el aula de clase se transforma de esa manera, porque están presentes las tecnologías y los estudiantes se sienten cómodos, también la clase misma se transforma. Usted me estaba diciendo que cuando ellos están en grupos colaborativos con sus dispositivos y pensar casi que el aula de clase ya también como si fuera un aula virtual, más no estar pensando en llevar a los estudiantes a la sala de sistemas porque se mantiene ocupada. En cierta medida el aula de clase se está convirtiendo también como en una sala de sistemas porque tienen pequeños computadores, ¿sí? ¿Qué sucede con la dinámica de clase en ese momento? Cuando usted determina trabajar en esos grupos colaborativos y que los niños tengan a la mano sus dispositivos. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Usted qué ha notado de diferente en su actitud frente a esa comodidad porque están en su ambiente natural? Es que yo pienso que no hay ningún problema desde el principio de la clase usted plantee el objetivo, haga la conceptualización y haga el cierre de, bueno, que aprendimos, ¿cierto? Es simplemente que ya hay más facilidad de que la información esté con ellos pues mucho más fácil, de que la información circule. Es que tengan pues acceso más rápido a la información. Entonces ahí es donde podría, y ellos se sienten pues mucho más cómodos, ellos algunos muchachos les va bien, pero claro, uno tiene que estar vigilando pues mucho de que estos muchachos, y es generarles a ellos esa cultura, que no son espacios para estar haciendo otras cosas. Obvio pues que no falta el muchacho que esté, pero si uno hace bien ese proceso y les hace pues de que ellos, una clase bien interesante con unos temas, ellos de seguro hacen las cosas y aprenden bastante. Correcto, profe. Muchísimas gracias, muy amable usted, en habernos compartido su postura frente a estos temas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, nos encontramos con la docente Diana Cristina Cartagena, magíster en TI de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella actualmente es docente de tecnología de los grados superiores de la institución educativa Arturo Velázquez del municipio de Santa Fe de Antioquia. Diana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Diana, bien, gracias. Diana, queremos que tú como docente de tecnología nos compartas cuáles han sido tus experiencias pedagógicas dentro del aula mediadas por ti. Para ti, ¿qué es una práctica pedagógica en la actualidad? ¿Y cómo son tus clases? Bueno, las prácticas pedagógicas es todo lo que a diario realizamos con nuestros alumnos. Las clases de tecnología trato de que sean muy variadas y muy didácticas, ya que los alumnos tienden a ser apáticos cuando se repite una misma actividad o un mismo tema. Entonces hay que estar innovando con ellos y haciendo consensos para que las clases sean amenas.
En el desarrollo de estas competencias tecnológicas, ¿cómo se puede manejar la parte de transversalidad con las otras áreas? La tecnología es muy amplia y tiene muchos campos, entonces para que ellos aprendan y para que desarrollen bien sus competencias, se deben de aprovechar todos los contenidos que se pueden transversalizar para que ellos puedan adquirir mejores conocimientos. Teniendo en cuenta esos conocimientos, Diana, ¿qué prácticas son pertinentes dentro del aula de clase para el desarrollo de todas las competencias de los estudiantes? Bueno, un docente o una buena práctica docente creo que debe llevar varios elementos. Puede ser la parte didáctica, que es muy importante, la forma de llegar a los alumnos, la forma del aprendizaje, cómo llegarles los conocimientos, la aplicabilidad, o sea, cómo a través de algunas herramientas tecnológicas los alumnos pueden aplicar ese conocimiento y además de la parte humana, porque no pues nos podemos salir del entorno social en el que vivimos y para que los alumnos puedan tener un estudio significativo. ¿Qué elementos consideras que son los más importantes en esta práctica pedagógica? En las prácticas pedagógicas creo que ¿Cómo promueve dentro del aula el sentido crítico reflexivo en sus estudiantes? Creo que la mejor manera es llevándolos a través de situaciones reales, a analizar la forma de aplicar el conocimiento a situaciones reales o vivenciales, cosas que realmente ellos vean y experimenten cada día. ¿Y qué se enseña en la actualidad en tecnología? Pues en tecnología, como te digo, es un campo muy amplio y el área es informática y tecnología, entonces uno va mezclando todos los temas, que la parte tecnológica, que es todo lo de los computadores, los inventos, del diario vivir, las herramientas y con toda la parte informática, que es en los programas que se manejan, además de todas las herramientas que encontramos en internet. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, Diana, ¿qué diferencia hay entre que los muchachos sepan y comprendan? O sea, el saber y el comprender, ¿qué diferencia tienen? La, la diferencia entre saber y comprender, creo que lo más importante ahí es cuando se sabe aplicar lo que se aprende. O sea, es más fácil a veces saber, pero no se comprende. En cambio, si se mezclan las dos, se llega a mejor conocimiento. ¿Por qué son exitosas sus clases? Yo digo que lo más importante es la empatía. Debe haber mucha empatía entre el profesor, los alumnos y lo que se quiere enseñar. Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico actual en las instituciones, ¿cómo se planea una clase de tecnología y qué valor tiene esta al desarrollarse? Pues los métodos para planeación son muchos, pero la planeación es muy importante porque es ese seguimiento que hacemos para lo que vamos a enseñar. Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestra institución trabajamos una planeación semanal, ya cada profesor la hace en el espacio que le queda, si le queda tiempo en el colegio, si no en la casa. Y creo que es muy importante porque es como el derrotero que uno tiene para lo que va a enseñar. Y en la parte tecnológica es como esa guía, ese enlace de la parte informática con todo lo que tenemos. ¿Qué actividades realizas en clase que dices que sentiste que hiciste algo súper? ¿O cuáles son las que más te motivan cuáles son las actividades que más te motivan en clase para realizar? Como te había dicho, las clases tienen que ser muy didácticas, entonces uno tiene que buscarle, como decirle la comba al palo, buscarle la forma. Hay muchas actividades, uno realiza lectura, resúmenes, talleres, hace prácticas en los computadores, utiliza las tablets, utiliza los celulares, hace aplicaciones utiliza aplicaciones, programas,
Y ya para ver si los muchachos sí adquirieron conocimientos, busca la forma de evaluarlos a través de sopa de letras, también de talleres, lecturas, pero todo es como aplicar el tema y buscar una estrategia para que ellos estén cada vez bien y estén aprendiendo. ¿Qué recursos se utilizan en el salón de clase para dictar estas áreas? Afortunadamente, te puedo decir que en el colegio contamos con muchos recursos tecnológicos. Entonces, en las clases podemos desarrollar los temas a través de videobeam, de computadores, de tablas, de smart. Utilizamos implementos de sonidos, los mismos celulares de los muchachos. Entonces, hacemos uso como de todo lo que tenemos a la mano y que es bastante. ¿Cómo distribuyes estos tiempos en la clase, Diana, para que se vuelvan amenos y los muchachos siempre estén concentrados y pendientes de lo que se está aprendiendo? A veces hay que ser un poquito estricto con ellos, pero digo que la mejor manera es el tema, ser muy centrado en lo que se va a enseñar, hacer una actividad de manejo, de adquisición, de conocimiento y luego una actividad de aplicación. Digo que de esa manera que ellos estén a toda hora activos y estén trabajando, se hace mucho más amena la clase. ¿Cómo se evalúan las clases de tecnología? La parte de la evaluación es muy importante. A veces ellos dicen saber mucho y no saben nada, pero entonces en la parte de la evaluación uno lo que hace es que al menos los muchachos sepan utilizar bien y aplicar los conocimientos de una manera adecuada. ¿Estos resultados se ven reflejados en qué? Resultados del área de tecnología. Todo lo que se les enseña en el área de tecnología lo utilizan en las demás áreas. Entonces es una área que tiene mucha influencia en los jóvenes porque les ayuda mucho con la tecnología a avanzar en los demás temas y en las demás áreas. Esta área es fundamental para el desarrollo autónomo del estudiante en su vida profesional. Sí, claro. En la actualidad vemos que hay cursos, el manejo de plataformas, el manejo de posgrados, de maestría, de manera virtual. Entonces, si ellos manejan bien las tecnologías, se forman como unas personas autónomas y también adquieren una gran capacidad de autoformación, entonces se desarrolla bastante. Bueno, Diana, muchas gracias. Nos dimos cuenta del valor de las tecnologías actualmente para nuestros jóvenes y que realmente ellas, con su buena utilización, podemos lograr que los muchachos logren autonomía y busquen un mejor desarrollo de sus capacidades. Muchas gracias, chao. Chao, con mucho gusto.